Ir Gary una vez intentó formar un supergrupo con Ja Rule, DMX y Jay-Z, que tenía el potencial de convertirse en uno de los mejores grupos de rap. Pero todo se vino abajo antes de que pudieran grabar un álbum completo juntos. Ja Rule, Jay-Z y DMX consolidaron su nombre en la escena del rap con sus prósperas carreras en solitario, pero el trío también en algún momento tuvo el potencial para obtener el éxito como un supergrupo. Ir Gary intentó que el grupo funcionara, pero pudo más el ego. En 1987, DJ Ir Gary en su ascenso como DJ y productor conoció a Jay-Z. Ir escuchó a Jay-Z y sabía que Jay era diferente y especial desde entonces. Al año siguiente conoció a DMX a través de su relación con Jay-Z y Jaz-O. Ir compartió una habitación con un tipo al que le decían Dr. Seuss, quien vio su amor por el hip hop y le dijo que debería trabajar con DMX y este equipo en Yonkers llamado Rough Riders. Ir fue y convenció al cofundador de Rough Rider, Wad Dean, de que le comprara una caja de ritmos para producir pistas para DMX. Y cuando lo escuchó le impresionó la energía y crudeza que tenía DMX, sabía que era diferente y especial al igual que Jay-Z. En 1993, Ir conoció a Ja Rule a través de Chris Black, quien era miembro del grupo Cash Money Clique con Zero One y Ja Rule. Ir al escuchar el grupo inmediatamente destacó a Ja Rule por encima de sus compañeros de grupo. A partir de ahí, Ir y Ja se convertirían en hermanos, ya que Ja iría a todas partes con Ir, viajaría a Yonkers para pasar el rato con DMX y los Rough Riders, o se reuniría con Jay-Z cada vez que Ir pudiera. Sin éxitos hasta el momento, Ir continuó promocionándolos a todos, sacando Make a Move con DMX en Sony Music y For My Clique con Ja Rule y Cash Money Clique en TVT Records. En 1995, Jay-Z trajo a Damon Dash y Biggs al estudio y anunció que eran sus socios para formar Roc-A-Fella Records y le pidió a Ir que los ayudara. Después de que Jay-Z grabara y lanzara su álbum debut Reasonable Doubt en 1996, Ir llevó Ain't No Nigga, el segundo sencillo del álbum a Funkmaster Flex, quien presentaba un programa de radio de hip hop en Nueva York y le informó del movimiento Roc-A-Fella. Flex respondió poniendo el disco en la radio esa noche. Un año antes, Ir también había conseguido juntar a Jay-Z, DMX y Ja Rule en el álbum debut de Mike Jerónimo en la canción Time to Bell, donde era productor. También en 1996 lo juntó en la canción If It's On, It's On de Cash Money Clique. Ese mismo año, después de que Jay-Z lanzara su álbum debut, Lyor Cohen, quien era el presidente de Def Jam Recording en ese entonces, contrató a Ir como buscador de talentos para trabajar en Def Jam. Durante la primera reunión de Ir con el sello, anunció su plan para firmar a DMX, pero los ejecutivos discográficos se rieron de él. Unos meses más tarde, Ir renunció a Def Jam porque se negaron a firmar a DMX. Lyor le pidió que regresara y Ir inmediatamente lo llevó a Yonkers para visitar el estudio de Rough Riders. Cuando llegaron, Deluxe y otros estaban haciendo estilo libre al igual que DMX. Después de su salida, Lyor estaba muy emocionado. DMX inmediatamente recibió una oferta de Def Jam y después de firmar, comenzó a grabar su álbum debut. Pero antes lanzó el sencillo debut Get At Me Dog, que fue un éxito. Posteriormente lanzó su álbum debut Is That and Hell Is Hot en 1998, que se convirtió en un éxito inmediatamente. Debutó en el número 1 en la lista Billboard 200, vendiendo 251,000 copias en sus primeras semanas. El año anterior, en 1997, Jay-Z también había lanzado su segundo álbum, In My Lifetime Volume 1, esta vez con Def Jam en un contrato de distribución con Roc-A-Fella Records. En este punto, Ir tenía dos de los mejores raperos en ascenso del momento, y aunque Jay-Z no tenía el éxito comercial de DMX, sus álbumes eran bien recibidos con buena crítica. Y ahora es cuando Ja Rule entra en escena. En este tiempo, debido al éxito que estaba teniendo Def Jam con Jay-Z y DMX, el propio sello le ofreció a Ir Gary un contrato discográfico.
El cofundador de Def Jam, Russell Simmons, le dio a Ir $3 millones para comenzar su propio sello, Murder Inc. Records. Inmediatamente Ir Gotti hizo a Ja Rule el artista insignia de este nuevo sello. Fue en 1998 que los tres raperos se unieron nuevamente en la canción Murder Ground de la banda sonora de Street is Watching. When I spit with murderous intentions. Yeah, niggas know to lay low. Cruddy nigga, going up raw dog and... A finales de 1998, DMX y Jay-Z lanzaron álbumes. DMX lanzó Flesh on My Flesh, Blood on My Blood, que al igual que su álbum debut fue un éxito comercial y de crítica, convirtiéndolo en el segundo rapero en tener dos álbumes número 1 en el mismo año. Jay-Z por su parte lanzó Volume 2, Hard Knock Life, su tercer álbum, que se convirtió en su mayor éxito comercial en ese momento, debutando por primera vez en el número 1 en el Billboard 200. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our... 1999 fue el año del debut de Ja Rule. Lanzó Benny Berry Becci. Fue el primer álbum que se lanzó en Murder Inc. La producción estuvo a cargo principalmente de Ir Gotti, quien también fue productor ejecutivo del álbum. El álbum debutó en el número 3 en el Billboard 200, vendiendo 184,000 copias en su primera semana. Contenía la canción It's Verdad, que volvió a reunir a los tres raperos nuevamente en una canción. Ja Rule con Jay-Z y DMX ganaron notoriedad y ventas multiplatino. Debido a esto, los tres se embarcaron en el Hard Knock Life Tour. Los tres estaban en la cima de su popularidad o muy cerca, y pronto aparecieron en la portada de la revista XXL para anunciar la formación de un supergrupo llamado Murder Inc. Un grupo que se presentaba como una fuerza a tener en cuenta para lograr grandes cosas, pero lamentablemente no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Mucho antes de que Jay-Z y DMX estuvieran luchando entre sí en las listas de Billboard y en los escenarios de rap más grandes de la historia, tuvieron una batalla cara a cara a principios de los 90 en el Bronx, que fue filmada por Big L, según Damon Dash. A principios de los 90, Jay-Z y DMX participaron en una batalla de rap en un intenso enfrentamiento que tuvo lugar en el salón de billar del Bronx, Nueva York. Como Jay-Z era de Brooklyn y DMX era de Yonkers, decidieron hacer la batalla en un lugar neutral, en el pequeño salón de billar del Bronx. Según informes, la batalla duró horas y fue un enfrentamiento caliente con muchas rondas, donde incluso salieron a relucir armas. Una gran multitud alrededor apreciaba la batalla entre dos jóvenes MC de Nueva York con gran talento, encima de mesas de billar. Y aunque es difícil decir quién fue el ganador, la gente de DMX dice que él fue el ganador, y la gente de Hop dicen que él fue el ganador, otros dicen que fue un empate. Lo que sí es seguro es que en ese salón de billar se vivió una batalla legendaria. En 2011, Ir Gotti en una entrevista a MTV dijo: X odiaba a Jay porque era la única batalla en la que dijo que no estaba absolutamente seguro en la mente de todos de haber ganado. También habló de cómo era la relación entre ambos después de eso. No podíamos tener a X y a Jay en la misma habitación desde hace mucho tiempo, su batalla histórica en la mesa de billar, las armas y todo eso. Tratamos de entregar ese álbum, fue una situación en la que todos los egos jugaron un papel en su desaparición. A inicios de 2000, después de la ruptura de Murder Inc., DMX también acusó a Ja Rule de copiar su estilo y querer sonar como él, lo que provocó un pequeño beef. Y después de algunos diss e intercambio de palabras, Ir Gotti intervino para que ambos hicieran las paces. En 2020, DMX habló en una entrevista sobre el fallido grupo y dijo: hicimos tal vez al menos 6 canciones bajo ese paraguas de Murder Inc. Pero creo que cuanto más lo hacíamos, más nos dábamos cuenta de que cada uno de nosotros éramos una fuerza a tener en cuenta por nuestra cuenta. Entonces, para hacer un grupo simplemente no tenía sentido. Y si todavía quedaba alguna esperanza de una posible colaboración entre los tres nuevamente, esa se fue con la lamentable pérdida de DMX.